Bueno, disminuyen las tensiones entre Berlín y Kiev tras el desaire al presidente de Alemania, al que las autoridades de Ucrania retiraron su invitación el pasado abril. El presidente ucraniano tuiteó detalles de una conversación mantenida con Frank-Walter Steinmeier, al que ha decidido invitar ahora al país, así como también al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Un giro al conflicto diplomático desatado semanas atrás. Las autoridades de Kiev venían entonces con ojos críticos la cercanía de la socialdemocracia alemana a Rusia cuando el presidente Steinmeier fue titular de Exteriores. Aunque Scholz no hizo comentarios sobre esta invitación, sí anunció el próximo viaje a Kiev de su titular de Exteriores, Annalena Baerbock. Los presidentes de Alemania y Ucrania han dialogado detenidamente. Es algo bueno. Yo mismo conversé antes y después ampliamente sobre ello con el presidente federal. Y a resultas de ese diálogo ha salido como resultado que la ministra federal de Exteriores viajará próximamente a Ucrania. Y para analizar toda esta política interna alemana y su relación con Ucrania, conectamos rápidamente con Laura Iglesias, nuestra corresponsal política. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura. ¿Qué ha sucedido ahora para que de pronto se pueda pensar en un encuentro en Kiev entre estos dos países? Recordemos que Alemania es uno de los países más importantes económicamente en Europa. Bueno, pues todo empezaba esta mañana, el último capítulo de esta historia, con el anuncio de que la presidenta del Parlamento alemán está planeando viajar a Kiev en los próximos días porque se va a reunir allí con su homólogo ucraniano del Parlamento ucraniano, y ella iba a ser entonces la representante alemana de mayor rango que ha visitado Kiev hasta ahora, y eso estaba a punto de dejar otra vez en evidencia tanto al presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, como también al canciller Olaf Scholz, que habrían sido dejados atrás ya por 6 políticos alemanes a la hora de apoyar a Ucrania con viajes personales. El presidente quería viajar y no podía tras haber sido rechazado en abril por los antiguos vínculos con Rusia que ha tenido. El canciller, por su parte, se negaba a viajar si el presidente no era aceptado. Y ahora la conversación telefónica del presidente alemán pone fin al rifirrafe y a los recelos, porque pocos minutos más tarde, tanto Steinmeier como Scholz, los miembros del gobierno, recibían una invitación oficial de Zelensky. ¿Y qué dice ahora el canciller alemán? Que sea la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, como lo oyen, la que vaya a Ucrania. Así que el canciller se aparta de nuevo. Van a llover las críticas. ¿Podrías explicarnos las razones del malestar de estas últimas semanas entre los gobiernos de Alemania y Ucrania para que podamos entender bien qué hay detrás de todo esto? Bueno, tras la negativa de Kiev a recibir al presidente alemán, el presidente pidió perdón en público, pidió perdón por haber negociado con la Rusia de Putin. Dijo que nunca habría imaginado, nunca en su vida, que Putin llevaría a su país a la ruina a causa de sus ideas imperialistas. Y no criticó en ningún momento a los ucranianos, como si estuviera comprendiendo las razones de este rechazo de Ucrania. En cambio, el canciller Olaf Scholz, que sí que era esperado en Kiev, optó por otra actitud, rechazó el viaje a causa de esa supuesta afrenta al presidente. Y, entre tanto, ya habían viajado aquí varios diputados de los partidos en el gobierno, también el jefe de la oposición conservadora, y ahora estaba a punto de ir la jefa del Parlamento alemán. Y mientras, el canciller Olaf Scholz seguía y sigue aferrado a quedarse en Berlín. Y eso le ha valido ya muchas críticas, las más duras las del embajador de Ucrania en Alemania, que lo llamó prima donna agraviada, y eso volvió a generar debate en Alemania, muchas críticas. Muchos decían que qué barbaridad, que cómo un embajador iba a hablar así del canciller alemán, pero lo cierto es que el canciller alemán ha demostrado tener las prioridades un poco trastocadas, porque aquí no se trata de lo que siente ni él ni de lo que siente el presidente alemán, se trata de los ucranianos, que son quienes necesitan apoyo personal en estos momentos, sobre todo el apoyo del canciller, que es la persona que puede hacerles concesiones, y él parece seguir empeñado en no viajar, y quizá ahora para no quedar desautorizado. Vamos a ver cómo evoluciona esta historia. Muchísimas gracias, Laura, pero sí manda a una de las políticas más populares de Alemania a Kiev.